Hola, me llamo Jorge Flores, alumno de la licenciatura en Actuaría de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UANL y voy a explicar algunos temas de la distribución gamma en la materia de teoría del riesgo. La distribución gamma se utiliza normalmente en la práctica para modelar variables continuas en intervalos de tiempo. Esto es que se utiliza para encontrar la probabilidad de que cierta variable continua tenga cierto valor en dicho intervalo de tiempo. Ahora bien, una variable aleatoria tiene una distribución gamma y es una variable aleatoria gamma si y solo si su densidad de probabilidad está dada por x elevado a alfa menos 1 por la exponencial de menos x entre beta, todo dividido entre beta elevado a alfa por la función gamma de alfa. Todo esto con x, alfa y beta mayores a 0. El nombre de esa distribución gamma viene de la función gamma, cuya definición es esta que podemos ver aquí, la integral de 0 a infinito de una variable t elevado a z menos 1 por la exponencial de menos 1 por el diferencial de variable t. Ahora bien, algunas de las propiedades de esta función gamma son las siguientes. La primera es que la gamma de alfa es igual a alfa menos 1 factorial, lo que también se traduce como alfa menos 1 por gamma de alfa menos 1. Otra de las propiedades más importantes es que gamma de un medio es igual a la raíz de pi. Además, las principales propiedades de la distribución gamma son las siguientes. Siendo x una variable aleatoria gamma, su media es alfa por beta y su varianza es alfa por beta cuadrada. Además, su función acumulada es igual a la función gamma de alfa con x sobre beta. La gráfica de esta distribución, cambiando de valores alfa, que es el parámetro de forma, y beta, que es el parámetro de escala, se ve de la siguiente manera. Aquí en esta gráfica podemos ver que alfa determina, coloquialmente hablando, el zoom a la gráfica, mientras que beta determina qué tan estirada está la gráfica. Como observación también tenemos debajo la gráfica bajo las mismas condiciones de la función acumulada. Teniendo en cuenta las definiciones del primer y segundo momento centrales, podemos hallar los coeficientes de varianza y asimetría, como vemos a continuación. Para una variable aleatoria gamma, el coeficiente de varianza sería 1 entre la raíz de alfa y el coeficiente de asimetría sería 2 entre la raíz de alfa. Una de las aplicaciones más importantes de la distribución gamma es la distribución gamma-Poisson. Y esta se puede explicar suponiendo que se tiene un portafolio de asegurados cuya frecuencia de reclamación se distribuye Poisson con media lambda, donde esta media se da según una distribución gamma con parámetros alfa y beta. Entonces, la pérdida de un asegurado tomado al azar se distribuye como una binomial negativa con los mismos parámetros que la distribución gamma. Y esto se puede demostrar como se ve a continuación. Si el número de reclamos se distribuye Poisson con lambda, donde esta lambda se distribuye gamma con los parámetros alfa y beta, entonces podemos llegar a que la distribución de probabilidad condicional de este número de reclamos, teniendo en cuenta la distribución gamma de la media de reclamos, se puede llegar hasta esta definición que vemos al final, que define la distribución binomial negativa. Por lo tanto, podemos decir que el número de reclamos de un asegurado tomado al azar se distribuye con una binomial negativa, con los mismos parámetros que la función gamma. Ahora bien, veamos el tema de supervivencia. La función de supervivencia es la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor que un número dado de su dominio. Se le conoce así
porque en teoría del riesgo, la variable aleatoria suele representar un riesgo de ocurrencia o monto de pérdida, y esta función de supervivencia lo que realmente busca modelar es la probabilidad de que esta misma variable aleatoria sobreviva. Esto es complementario de la función acumulada, o sea que la función de supervivencia s de x es igual a 1 menos la función acumulada f de x. Esto para la función gamma es 1 menos gamma de alfa con x sobre beta. Y utilizando las propiedades de la función gamma que vimos anteriormente, sabemos que si alfa está dentro de los enteros positivos, entonces la función de supervivencia de una variable aleatoria gamma es la que podemos ver en pantalla. Finalmente, tenemos que de esta definición se desprende un concepto conocido como tasa de riesgo. La tasa de riesgo mide la probabilidad de que un número del dominio de la variable aleatoria esté dentro del rango de supervivencia. Esto significa que es la relación que hay entre la función de densidad y la función de supervivencia. Esta tasa de riesgo se representa como h de x. En la práctica, para la función gamma no se recomienda desarrollar esta definición tal cual, sino más bien hallar el valor que se busca de la función de densidad, así como de la función de supervivencia, y encontrar la relación entre estas dos. Ahora veamos el primer ejemplo. Determine la simetría de una distribución gamma que tiene un coeficiente de variación de 1. Ahora sabemos que para una variable aleatoria gamma el coeficiente de variación es igual a 1 entre la raíz de alfa. Como esto es igual a 1, por lo tanto alfa es igual a 1. Para encontrar ahora el coeficiente de simetría, sabemos que para una variable aleatoria gamma esto es 2 entre la raíz de alfa. Si sustituimos el valor de alfa igual a 1 en esta fórmula, tenemos que el coeficiente de asimetría es igual a 2. Ahora el último ejemplo. El número de reclamaciones para un seguro de anteojos sigue una distribución binomial negativa con media 0.5 y varianza 1.5. Para cada asegurado, el número de reclamos tiene una distribución Poisson con media lambda, donde el lambda varía por asegurado de acuerdo a una distribución gamma. Se nos pide determinar la varianza de esta distribución gamma. Por las propiedades que vimos anteriormente de la distribución gamma Poisson, sabemos que si lambda se distribuye gamma con alfa beta y el número de reclamos para cada asegurado se distribuye Poisson con lambda, entonces el número de reclamos de un asegurado al azar se distribuye con una binomial negativa con los parámetros alfa y beta. Como la media de esta binomial negativa es 0.5 y su varianza es 1.5, entonces alfa por beta es igual a 0.5. Porque esta es la definición de la media de una binomial negativa, alfa por beta. Ahora sabemos que la definición de la varianza es alfa por beta por 1 más beta, y esto es igual a 1.5. Si sustituimos aquí el valor de la media, 0.5, entonces tenemos que 0.5 por 1 más beta es igual a 1.5. Si despejamos beta, podemos hallar su valor, que esto es igual a 2. Ahora, si de la fórmula de la media despejamos alfa, tenemos que alfa es igual a 0.5 entre el valor de beta, que es 2. Y así podemos hallar el valor también de alfa, que es igual a 0.25. Entonces, el esperado del número de reclamos de un asegurado se distribuye gamma con los parámetros 0.25 y 2. Y sabemos que para una distribución gamma, la varianza es igual a alfa por beta cuadrada, lo que es 0.25 por 2 al cuadrado. Por lo tanto, la varianza de la distribución gamma es igual a 1.